Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo de nuestra cita. 2 emisiones a lo largo del fin de semana nos esperan. Serán 4 horas en las que nos vamos a ir de viaje hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Y estamos de celebración también hoy. Habrá que poner los cumpleaños de Rubén, de Felipe. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos se caen? Poquitos. No ha llegado todavía la treintena. Nuestro técnico que controla esta noche nuestro mágico sonido. Espero que lo celebremos. Estamos también, Natalia, también ha sido su cumpleaños y estamos ahí de celebración. 900-137-137 nuestro teléfono. Os damos algún dato del programa de hoy con invitado especial que la lió la semana pasada y viene dispuesto a liarla. Tras esa introducción os lo presentamos. Esta noche nos adentramos en lo más oscuro de las acciones de los seres humanos contra sus semejantes. Lo llaman inteligencia o servicios secretos, y en muchas ocasiones esconden operaciones que van mucho más allá de lo permitido. Esta noche, en compañía de un experto investigador, nos lanzaremos a conocer a la más poderosa del mundo. Alumbraremos parte de su historia, su origen, sus operaciones más arriesgadas. Preparaos, algunas acciones secretas del Mossad nos esperan. Y será solo uno de nuestros temas. Habrá más. Ahora mucho más, muchas sorpresas tenemos para esta noche, pero antes vamos a entrar a desvelaros algunos secretos de un tema que ya hemos tocado que nos preocupa. Pero dejadme que salude a Juan José Alemán y a un grupo de taxistas de Las Palmas que nos escuchan. Gracias por estar ahí. También otros muchos taxistas que sabemos que escuchan en otras partes, pero especialmente para vosotros. Walter Renklin desde Alemania, o Andrea Olema desde Italia, y ese montón de gente que nos sintoniza vía online. Buenas noches, don Eric Fratini, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí otra vez. La que nos liaste la semana pasada. Un programa grabado, debemos decir, estábamos los dos en Estambul, tú estabas en Estambul también. Sí, pero cuando yo estaba en Estambul, tú estabas en el este de Turquía, ¿no? Y cuando tú estabas en Estambul, yo creo que me estaba volviendo para Madrid. Yo llegué el viernes, o sea que estuve el viernes y el sábado tú te volviste el sábado. Sí, yo me volví el sábado, estuvimos un día, ¿no? Un día estuvimos ahí. Sí, me hubiera gustado encontrarte por ahí. Sí. Y mientras tanto, liándola aquí con tu amigo Luis Miguel Rocha. Nos han puesto a parir por tu culpa, que lo sepa. Bueno, por mi culpa. Alguna gente nos ha puesto a parir, mucha gente nos ha felicitado. Sí, yo he recibido muchos emails. Luis Miguel Rocha también en Portugal ha recibido muchos emails de gente que oyó el programa. Y nada, en un 99% que les encantó, les gustó mucho la información que dimos, y luego está el 1%, pues bueno. Déjame que yo diga, a mí me decían que se me veía el plumero, decía que me gustaban más los chamanes y las hierbas que la iglesia, y que siempre aprovechaba para dar leña, y no tratamos de dar leña, y de hecho tú lo aclarado bastantes veces en el programa de que no era intención del programa. Bueno, es que eso siempre es lo que hemos hablado tú y yo, sabes que mucha gente, cuando nos escucha hablar, por ejemplo, a gente como Luis Miguel Rocha, que sabe mucho sobre el Vaticano, o a mí, que sé mucho sobre el Vaticano, la gente se confunde. Nosotros, la Iglesia es la religión católica, es Dios, y yo siempre digo, tú sabes que es mi frase, Dios me libre de hablar sobre Dios, porque además yo no sé nada sobre la religión. Realmente yo de religión no sé nada. Eso parece que hay gente como Antonio Piñero, que sí que sabe mucho, ¿no? Yo sé de política vaticana. Y Luis Miguel Rocha sabe mucho de política vaticana, que es diferente, no tiene nada que ver con la religión. Evidentemente. Que la gente se olvide de eso. De hecho, lo decíamos, y nuestro respeto siempre hacia la religión. Absolutamente. Y a mí me interesan tanto la religión, todas, seguramente más. Hacia todas las religiones. Evidentemente. Incluidos los chamanes. Incluidos los chamanes. Vale, déjame que te cuente algunas cosas. Esta semana está un poco de actualidad el tema de Guantánamo y Wikileaks. ¿Cuál es tu opinión acerca de Wikileaks y los papeles y este colega?
Pues mira, he estado hace poco en Sevilla en un debate que se montó en una mesa redonda con un gran amigo mío, Joseba Elola, del diario El País. Después también estaba un catedrático experto en legislación de Internet, de redes de comunicación. Y mira, mi opinión sobre Wikileaks es que a mí me parece muy bien que exista Wikileaks siempre y cuando no se ponga en peligro vidas con la información que revela, ¿no? Ellos, a partir del fiasco que tuvieron el año pasado, cuando abrieron una serie de documentos relacionados con Irak, y en uno de esos documentos estaban los nombres de 117 fuentes de iraquíes que habían actuado con los servicios de inteligencia estadounidenses, habían sido asesores, les habían ayudado, habían sido incluso intérpretes, y claro, esa lista salió públicamente, y claro, yo dije que en ese debate que se montó, que claro, hay que pensar que los de Al-Qaeda en Irak o los talibanes en Afganistán tienen Internet, acceden a Google exactamente igual que cualquiera de nosotros. Ajá. Y que claro, eso supone que esa lista, si ha caído en manos de alguien de la resistencia iraquí, lo más seguro es que cogerá esa lista, empezará a llamar uno por uno e ir a buscar uno por uno, ¿no? Entonces, claro, eso se pone en peligro. Luego, a partir de eso, pues hombre, a mí me parece muy divertido. Ya siempre lo hemos hablado del tema de Wikileaks, que era también lo que yo decía en el debate, a mí me parece muy divertido ver cómo los políticos se quedan con el culo al aire, ¿no? Ver, por ejemplo, pues cómo Cristina Kirchner se ofrece a Estados Unidos para desestabilizar Bolivia, o por ejemplo, o cómo Silvio Berlusconi es socio de Vladimir Putin en el gas, en las cuestiones de gas en Argelia, y se la están vendiendo a los italianos. Esas cosas sí que me divierten mucho, porque tú ves cómo muchos de nuestros políticos se quedan con el culo al aire. Cómo funcionan, ¿verdad? Cómo funcionan. Y si eso solamente es la punta del iceberg, lo que habrá de informaciones por ahí dentro, ¿no? Bueno, es que era lo que decía Joseba. Joseba es el que ha dirigido todo el equipo del diario El País para la revisión de los documentos. Y él hablaba durante el debate, él decía que hay aproximadamente unas 180.000 páginas de documentos que todavía no han podido clasificar por una cuestión de tiempo. Pero él también decía una cosa muy interesante, y era que realmente que la gente no piense que ahí se va a descubrir, no sé, quién mató a Kennedy, que no. No, o sea, él decía que incluso el 85% de la información que ellos leían de esos documentos que se han desclasificado ahora, los famosos de Bradley Manning, eran principalmente telegramas diplomáticos. Es decir, hasta una embajada americana que pide una renovación de vajilla al Departamento de Estado. Es decir, que claro, son telegramas diplomáticos que puede haber de todo. El caso de Guantánamo lo ha destapado un poco estos documentos, y eso sí que es vergonzoso. Sí es cierto, ¿no? Que el 80% de los pobrecitos que están ahí detenidos son gente normalita que pasaba por ahí y les engancharon y dijeron tú a Guantánamo. Y lo peor de todo, uno de los telegramas que dice que de ese 80% aproximadamente el 65% se hicieron radicales dentro de Guantánamo. No me extraña. Es decir, que al final fue, como dicen, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Al final fue peor el remedio de la enfermedad. Yo creo que para eso es bueno Wikileaks, ¿no? Acuérdate también que Wikileaks fue el primero que sacó los temas de las torturas en Abu Ghraib, la famosa prisión clandestina de Irak. También ha sacado ahora en Wikileaks toda la lista claro, ahora están teniendo muchos problemas porque muchos países de la Unión Europea, del este principalmente, de la Europa del Este, se presentaron candidatos a Estados Unidos para tener cárceles clandestinas para muchos de esos prisioneros que llegaban para ser interrogados, ¿no? Entre ellos Polonia, la República Checa, Bulgaria, que se presentaron candidatos y tuvieron prisiones, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema que ha desvelado Wikileaks. Lo curioso es que, de ser cierto que esa gente, el 80% son inocentes, no lo saquen inmediatamente de la cárcel y el mundo esté permitiendo que haya una cosa como, Estados Unidos, que haya una cosa como esa. Es un poco vergonzoso, ¿no?, para el género humano. Pero me sorprende, Miguel, tú y yo lo hemos discutido fuera de este micrófono, cómo nos reímos cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama, a Barack Obama, que dijimos, bueno, ahora tendrá que trabajar para ganárselo. Acuérdate que una de sus propuestas de la campaña electoral es cerrar Guantánamo. Sí. ¿Y cuánto lleva? Bueno, se está presentando a la reelección, ya empieza la campaña de la reelección y todavía no ha podido cerrar Guantánamo. Ahí sigue funcionando. Ya. Complicado. ¿Sirve para algo las Naciones Unidas? Otra pregunta que nos han hecho los oyentes. Uy, es que es un problema. Es que se lo haces a una persona curiosa yo creo que no sirve para nada.
que absolutamente para nada es un gasto de dinero estúpido que hacemos los españoles, porque los españoles somos, creo que, el 9º o 10º país en financiación de la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que no sirve absolutamente para nada porque claro, cuando tú creas un edificio defectuoso, lo más normal es que cuando pasen muchos años, han pasado ya casi 60 años de que se fundó las Naciones Unidas, claro, los cimientos no están seguros y lo más probable es que se caiga el edificio. Y el problema que tiene Naciones Unidas es que Naciones Unidas se crea después de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias ganadoras se reparten el pastel y se reparten formar parte del Consejo de Seguridad con derecho de veto. Son los únicos que tienen derecho de veto, las 5 grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, y que eso no ha cambiado desde entonces. Claro, países que en aquellos años eran países derrotados por una guerra, por ejemplo Alemania, pues siempre se ha hablado que Alemania tendría que tener un puesto en el Consejo de Seguridad, en el Consejo Permanente de Seguridad, o por ejemplo Brasil, por ejemplo, o la India, por ejemplo, que son países estratégicos y no tienen un puesto en el Consejo de Seguridad, o Japón, por ejemplo, que es el primer país donante de fondos a la Organización de Naciones Unidas y no tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el Consejo Permanente, con derecho a veto. Es decir, que a partir de entonces pues seguimos estando en manos de los británicos, los franceses, los rusos, ¿sabes?, que son los que deciden, China, que son los que deciden quiénes son los qué resolución es buena y qué resolución es mala. ¿Y uno se puede borrar de la ONU, decir, me doy de baja? Bueno, porque mi dinero no sirva para pagar a esos señores ahí. Bueno, en la única situación, hubo un caso que fue el caso de Suiza, que Suiza se incorporó, fue uno de los últimos países en incorporarse, porque no se querían incorporar a las Naciones Unidas, porque veían que no era una organización que diese resultados, que diese frutos, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, tuvieron que presentar definitivamente el tema a referéndum y finalmente creo que salió por un 52% a favor de entrar en las Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, sí que yo sería uno de los primeros en levantar la pancarta de fuera de la ONU. 2:22 segundos. Esto es Radio Nacional de España. Este es nuestro invitado, Eric Fratini, y esta noche vamos a hablar de un trabajo que ha vuelto a reeditar, que se llama El Mossad. Ya me contarás a ver de dónde saca la información. Tras esos primeros datos nos vamos con él. Es curioso, Eric, porque en la primera parte de tu libro, en la introducción, en los comienzos, dices venganza o satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. No es tan solo una palabra o una definición, sino es la norma no escrita por el Estado de Israel. La venganza, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, es algo que ha caracterizado y caracteriza al Estado de Israel. Bueno, yo creo que por el afán y la necesidad, yo creo que tienen de supervivencia, ¿no? El Estado de Israel, tú sabes que yo he vivido ahí muchísimos años. Ajá. He vivido un año en Beirut, digamos, en un país enemigo de Israel, y luego he vivido 4 años en Jerusalén. Me dicen que no te acerques tanto al micrófono, me dice Rubén. Perdón, Rubén. Directamente. Perdón, Rubén, todo aquí. Es que con los 49 años que acaba de cumplir... 29, perdón. Solo. Bueno, el Mossad es una herramienta más de ese escudo de seguridad que tiene el propio Israel. Déjame precisarte una cosa solamente del reportaje que habéis hecho. Sí. La palabra Shabak casi no se utiliza para el Servicio General de Seguridad. Tanto el Mossad como el Shin Bet, que es como se le conoce al Servicio General, son acronismos, son siglas, ¿no? El Shin Bet son las siglas de Sherut HaBitachon HaKlalil, que es Servicio General de Seguridad, que es, para que la gente lo sepa, funciona como servicio de seguridad interior, un contraespionaje, el servicio de contraespionaje que da protección a los aviones del AL, por ejemplo, da seguridad a las autoridades políticas. Cuando va ahora que ha ido el príncipe Felipe con la infanta Leticia, ha ido con la princesa Leticia, son los que protegen a las autoridades cuando visitan el país. Y después está el Mossad, que también es un acrónimo de Instituto de Seguridad y Estudios de Inteligencia. Ajá. Y se ocupan principalmente de recopilar información para la defensa del Estado de Israel. Vale. Antes de nada, mucha gente todavía no tiene claro eso del Estado de Israel. ¿Cuándo surge? Un poquito de historia te voy a pedir. Breves nociones de historia. Bueno, el Estado de Israel se forma en el año 48, se establece en el año 48 tras el Plan de Partición para Palestina, establecido por... ¿Allí vivían los palestinos anteriormente? Sí, exactamente, ahí vivían los palestinos. Bueno, ahí es donde viene la lucha del origen de quiénes, si es de realmente los judíos vivían antes que los palestinos, los filisteos,
que son realmente los palestinos de la época bíblica, ¿no? Se establece en el año 48 principalmente como una forma, es realmente como una forma de pedir perdón de las potencias, de las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, al pueblo judío. Por el Holocausto, ¿no? Por lo que sucedió de la solución final y el Holocausto, en los campos de exterminio, ¿no? Entonces se establece el plan de partición para Palestina en el año 48, con el famoso discurso de David Ben Gurión, que se convierte en el primer ministro del nuevo Estado, y se establece inmediatamente, creo que al día siguiente son atacados inmediatamente por los países que rodeaban a Israel, y formándose la primera guerra árabe-israelí, de las cuales ha habido 5 guerras árabes israelíes desde entonces. Estuvo la guerra del Yom Kippur del año 73, la guerra de los 6 días del año 67, es decir, que la Operación Paz para Galilea, la guerra contra el Líbano. Es decir, que ha habido muchas guerras porque ha sido una situación muy conflictiva, porque se ha colocado un Estado, como es el Estado judío, dentro de una zona de países árabes. Ya. Y desde ese año 48, millones de judíos de todo el mundo se reúnen en ese lugar, que teóricamente es la tierra prometida, ¿no? Sí, efectivamente. Hasta entonces Palestina era una colonia británica hasta el año 48. Ahí salen famosos grupos terroristas liderados por mucha gente que después se convirtieron en primeros ministros. Ahí estaba, por ejemplo, el grupo Al-Irgun, dirigido por Menachem Begin, que es el famoso grupo que pone la bomba en el Hotel King David. Tú conoces el hotel, que vuelan el hotel, porque el hotel en aquella época era el cuartel general de las fuerzas británicas, la Fuerza Expedicionaria Británica en Palestina, ¿no? Matan también al conde Bernadotte, que era el enviado especial de Naciones Unidas en Palestina para establecer el plan de partición. También lo matan en un atentado. Es decir, comienza a formarse ya el propio Estado de Israel como un grupo. Por eso la polémica cuando, por ejemplo, gente como Menachem Begin o Isaac Shamir, y líderes históricos de Israel y ex primeros ministros, hablaban del terrorismo palestino. Claro, cuando su origen realmente, el origen de ellos dos, era realmente grupos terroristas que después, unos de ellos son absorbidos por el Sahal. El Sahal es el ejército israelí del nuevo Estado judío, y otros que no quieren incorporarse porque quieren continuar la lucha contra los árabes, y entonces se convierten en rebeldes, se forma una especie de rebelión hasta que finalmente, David Ben Gurión consigue convencer a esos líderes políticos y que se incorporen al nuevo ejército, a la nueva fuerza de defensa israelí. Déjame que hagamos una mínima pausa. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Esta noche con Edith Fratini, hablando de, un poco de actualidad de nuestro mundo y tratando de conocer una de las sociedades secretas, habría que llamarla, más curiosa, el Mossad, y algunos de sus colaboradores. El otro día tuvimos también a un invitado, Juan Friedman, que no sé si soltó que Israel era la capital de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Yo debo de pedir disculpas, no sé si se escapó. No por él. No por él, evidentemente. No sé si fue un fallo. Sabemos que la capital de Israel es Tel Aviv. Sí. Lo tenemos muy claro que Jerusalén, quizás... Sí, lo que pasa que para Israel, claro, que si él es judío, claro. Es que para los judíos, es que para los judíos la capital del Estado de Israel es Jerusalén, pero también como lo es para la Autoridad Nacional Palestina, su capital es Al-Quds, es la ciudad santa de Al-Quds, Jerusalén. Luego también para los musulmanes de todo el mundo, Al-Quds Jerusalén es la tercera ciudad santa después de la Meca y Medina. Es decir, es que para muchos lo que pasa que, es una ciudad que sufrió una partición. La partición, porque claro, cuando se establece hasta el año 67 se establece con la guerra de los 6 días, claro, la ciudad estaba dividida en dos partes. Una era Israel,
era judía y la otra era jordana, era una zona jordana, con la famosa línea verde que tú has visitado también y que se ve perfectamente porque la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad amurallada, era de la parte jordana, formaba parte de la parte jordana. Entonces, es decir, claro, para muchos, para los judíos sigue siendo la capital. Por eso yo entiendo que si él es judío, te diga, claro, nosotros como españoles diremos, pues no, pues es Tel Aviv, porque no está reconocido internacionalmente Jerusalén como capital del Estado de Israel. Y por eso nuestras embajadas y las embajadas de todos los países, la norteamericana, la británica, la española, está en Tel Aviv. Sí, se soltó así, pedimos disculpas, pero bueno, no fue nuestra intención. Sí. ¿Qué tal se vivía allí cuando estuviste? Antes de entrar a hablar más del Mossad. Se notaba, yo cada vez que he estado se nota mucho la presión de la violencia, ¿no? Mucha gente armada. Bueno, es que yo viví, ahora ya no hay tanto. Tengo que decirte, yo estuve hace muy poco tiempo, ahora ya no hay tanto. Además estuve la Semana Santa del año pasado, ¿lo recuerdas? Ahora esa presión, claro, tú piensas que yo viví en los años 90, fue una época durísima. Claro, yo viví como corresponsal el inicio de la Intifada en el campo de Jabalia, en la Franja de Gaza. Viví toda la campaña de atentados de Hamas en los autobuses públicos en ciudades como Jerusalén y como Tel Aviv, o como Afula en el norte. Es decir, era una época muy dura. Era una época en la que a los corresponsales nos daban las instrucciones de que no nos colocásemos en paradas de autobús, o por ejemplo que no nos detuviésemos los corresponsales extranjeros en paradas de taxis, porque ahí era donde se inmolaban la gente, los terroristas de Hamas. O por ejemplo nos daban instrucciones de que no entrásemos en un cine porque había muchísimos atentados, o que cuando fuésemos a un mercado procurásemos estar en las zonas de evacuación, cerca de las puertas de evacuación de los mercados, porque también se metían en los mercados. Yo te conté, creo que el famoso café, un café que hay muy famoso en la calle Ben Yehuda de Jerusalén, un café que era muy famoso porque ahí iban muchos corresponsales extranjeros, porque estaban cerca de las instalaciones de las televisiones y las radios. Yo iba todas las mañanas allá a tomarme un café y a leer mi ejemplar del Jerusalem Post, y años después me contaron que un terrorista de Hamas se metió dentro del café y se inmoló matando a 52 personas. Es decir, claro, yo vivía esa época ahí en Jerusalén, fue una época muy dura, cosa que ahora veías a mucha gente armada, todo el mundo iba armado. Incluso veías a los chavales jóvenes de 17, 18 años con una pistola, pero claro, ahora eso ya no lo ves. Ves muchísimo menos presencia armada. Yo es que eso me fijo mucho. Ves mucho ejército, ves mucha policía, también porque claro, si tú te mueves por la zona de la ciudad vieja en plena Semana Santa, hay mucho turista y hay mucha protección israelí, porque saben que si hay algún altercado puede ser dentro de la ciudad vieja. Pero por ejemplo por la zona judía, por la zona de Ben Yehuda, la zona israelí, no ves tanto. Claro, sabes que yo la comparo con la época en la que yo viví, que era muy dura. Ya. Déjame que escuchemos una pequeña información que tenemos y nos metemos de cabeza con el Mossad. La inteligencia israelí ha representado un papel vital en todos los aspectos de la continua lucha por sobrevivir de la patria judía. Desde la creación de Israel en 1948, sus servicios nacionales de inteligencia, conocidos de forma general como el Mossad, han combinado el liderazgo intelectual con una brutalidad que ha impresionado a amigos y a enemigos. El Mossad tiene un alcance mundial. Su disposición a emplear los procedimientos más extremos como secuestros y asesinatos para perseguir a sus enemigos se ha vuelto legendaria. La verdad subyacente tras algunas operaciones del Mossad supera incluso la ficción. ¿Cuándo nace el Mossad? El Mossad nace realmente en la cabeza de David Ben Gurión en el año 49, en diciembre del 49, el 13 de diciembre del 49, cuando hay una rebelión, se monta una rebelión de los servicios de inteligencia, de los diferentes servicios de inteligencia que había hasta entonces, en ese momento en Israel, con líderes de servicios de inteligencia, servicios secretos que querían controlar el poder, digamos, de la inteligencia israelí, de la futura inteligencia israelí. ¿Qué pasa? Que David Ben Gurión, que era un señor con muchas narices, decide cortar las cabezas de todos los líderes, de todos los jefes de los servicios de inteligencia hasta entonces, acabar con la rebelión, y establece la estructura de lo que iba a ser el futuro Mossad, que se establece en el año 51 definitivamente en base con la nueva legislación que hubo sobre ley de secretos oficiales, que se establece en el año 50 en el Estado de Israel, ¿no? Y en el año 51 comienza a operar
con uno de los grandes jefes de la inteligencia en el mundo, no solamente israelí, que es Rubén Shiloah, que incluso su hijo es uno de los grandes, también ha sido uno de los grandes líderes en el Mossad, su hijo. ¿Estará actuando mucho ahora en este momento? ¿Tú crees que con todo este follón que están habiendo en todos los países árabes estarán moviendo mucho? Bueno, es que están muy preocupados. Tú sabes que yo tengo grandes amigos míos que son, actualmente son miembros del Servicio de Inteligencia israelí, visitan mucho España, suelo verlos cuando vienen por España y muchos de ellos te muestran su preocupación porque, claro, es normal, te explican. Claro, Eric, tú piensas que hasta hace muy poco tiempo nosotros vivíamos con un país que era Jordania, que ya habíamos establecido un acuerdo de paz, con un país en el sur, que era Egipto, que teníamos los acuerdos de Camp David, los acuerdos de paz de Camp David, establecidos y absolutamente con unas relaciones magníficas que entre ambos países. Sí, por ahí. Exactamente. Solamente tenían problemas con Siria, que Siria mantenía un status quo, ¿sabes?, de mantener la paz y no tocar el tema de los Altos del Golán, y luego el Líbano, que cada vez más iban a intentar evitar los ataques de la franja de seguridad, las zonas de la franja de seguridad de Hezbollah sobre el territorio del norte de Israel, ¿no? Es decir, que lo tenían más o menos controlado. Pero claro, con la desestabilización que se está viviendo ahora en los países árabes, claro, eso son cosas que preocupan muchísimo, no solo al Mossad, sino a cualquier ciudadano israelí con el que tú hables, te dice que, claro, que tienen cierta preocupación. Y principalmente les preocupa mucho que la rebelión árabe se pueda extender a Jordania. Eso sí que les preocupa. Porque, claro, tienen ahora 2 puentes abiertos. La frontera es con la frontera con la que más kilómetros de frontera tienen, es con Jordania. Un país que tienen 2 puentes abiertos, fronterizos, el puente de Allenby y el puente de Rey Hussein en el norte, y claro, que ahora que se provoque una desestabilización política en Jordania sí que les preocupa, claro. ¿Tú cómo lo ves como analista y que has estado en esos lugares? ¿Crees que se puede contagiar esa revolución a Jordania? Vamos a ver, esperemos que la revolución, si se provoca la revolución de Jordania, sea como la revolución que puede haber en Marruecos, ¿sabes? Que la gente dice, sí, una revolución como una revolución tunecina con el rey, ¿no? Que es lo que se está dando en Marruecos. Esperemos que en Jordania también suceda lo mismo, ¿sabes? Yo creo que más que por Abdallah, el rey Abdallah, yo creo que por más la imagen que los jordanos tienen todavía del rey Hussein. El radio de acción volvamos de nuevo al Mossad. ¿El radio de acción es todo el mundo? Sí, el Mossad Sus acciones pueden... Claro, es que el Mossad solamente opera fuera, el Mossad siempre opera fuera del Estado de Israel, no opera nunca dentro del Estado de Israel. Dentro del Estado de Israel opera el Shin Bet, es la que se ocupa, actúa fuera. ¿Cuántos departamentos tiene? Decíamos que 8. Tiene 8. ¿Cuáles son? Tiene 8 departamentos que son análisis, operaciones, que es el Metzadá, que es el Departamento de Operaciones Especiales que está bajo el Kidón, que es la unidad de asesinatos del Mossad, está bajo control del Metzadá. Está comunicaciones, está Keshet. Keshet es el departamento que se ocupa de todas la inteligencia a través de micrófonos, de vigilancias y micrófonos. Además es un departamento que últimamente ha tenido ha sido muy importante últimamente, porque el antiguo jefe de Keshet ha sido nombrado director del Mossad el 1 de enero del 2011, Tamir Pardo, que luego si quieres hablamos un poco de su figura, y digamos que su nombre es la primera vez que nombran a alguien de dentro del propio Mossad, ¿no? Está Acciones Especiales, está el departamento que se ocupa de todo lo que son de todos los que se ocupan de los colaboradores del Mossad, que no son agentes del Mossad, sino son gente normal y corriente, judíos que viven en el extranjero, pero que pueden ser utilizados en caso de una operación que lleve a cabo el Mossad fuera de las fronteras, y que puedan ayudarles, por ejemplo, pues simplemente que, por ejemplo, si tú eres judío en Madrid y viene un equipo del Mossad a hacer una operación en España, pues, por ejemplo, saben que pueden contar contigo para que uno de los agentes duerma en tu casa. Claro, es más difícil detectar a ese agente en una operación secreta que si se registra en un hotel, por ejemplo. Entonces son
toda una serie de redes que tienen en todas partes del mundo que dan asistencia a los equipos que actúan para el Mossad. Ellos hacen las películas que se queden, ¿no?, como si fueran ciencia ficción. Lo suyo sí que realmente es increíble. Bueno, te ¿no? voy a contar una cosa, sin que, tú sabes que a veces te cuento cosas sin que nadie nos escuche. Sin que salga de aquí, sí. En Facebook tengo un gran amigo mío, no te voy a decir el nombre, pero tengo un gran amigo mío dentro de mis amigos de Facebook, de los 3.500 amigos que tengo en Facebook. ¿Qué es el Mossad? Ha sido uno de los hombres históricos del Mossad. Participó en operaciones muy importantes, participó en la operación Ira de Dios, es un hombre ya bastante mayor, y cuando él leyó mi libro, él me dijo, yo le dije, ¿qué realidad tiene mi libro? Le dije. Y me dijo, mira, tu libro tiene un 60% de realidad, un 20% de leyenda y un 20% de ficción. Y te quedas tan tranquilo. Sí, curioso. ¿Cómo se financia y su sede está en Tel Aviv? Bueno, no está en Tel Aviv, está en una zona al norte de Tel Aviv, en Herzliya Pitua. Es una zona residencial que está en el norte de Tel Aviv. Es una zona de seguridad, con bastante seguridad, principalmente porque hay muchas residencias de embajadores. Está la residencia de nuestro embajador, el embajador de España en Tel Aviv, está ahí en esa zona, en Herzliya Pitua. Es donde termina la zona, la línea del paseo marítimo de Tel Aviv, ¿no? Y ahí en una de los edificios, es un edificio que realmente cuando pasas no te das mucha cuenta de lo que es, ¿no? Hay como un gran depósito de agua, no detectas mucho, y si no lo sabes, eso es la sede del Mossad. Un amigo mío entró en la sede del Mossad. Sí. Actualmente él es general de la Guardia Civil, general de división de la Guardia Civil. Es uno de los hombres importantes actualmente la Dirección General de Guardia Civil. Y él me contó que yo nunca he entrado en el cuartel general. Pero la ha fotografiado estando prohibida, ¿no? Sí, se ha fotografiado, sí. Vale. Está prohibido fotografiar la sede. Incluso, es más, es una zona que es una curva que sales de la autovía que viene de Jerusalén hacia el norte, es decir, que pasa por Tel Aviv, pero te puedes desviar por una carretera secundaria que va en línea a la costa, digamos, como una zona, sí, es como que es la continuación del paseo marítimo de Tel Aviv. Y en esa zona está prohibido detenerse. Porque si te detienes, que de repente se te pinche un neumático, en cuestión de segundos te aparecen unidades militares de jeeps ligeros con ametralladoras y se paran porque está prohibido detenerse. Está prohibido detenerse. Yeah. Y ahí está la sede del instituto, que es como se le conoce al Mossad. ¿Cómo se financia? Por los presupuestos generales generales del Estado de Israel. ¿Y cómo se reclutan los miembros antes de pasar a otro grupo? Bueno, para lo que son, pues mira, para temas de técnicos, para temas de análisis de computadoras, todo eso, la propia Mossad hasta hace poco tenía una petición de, ¿sabes?, para empleo. Pedía gente experta de ingeniería de universidades, de ingenierías técnicas de Israel para ser reclutados por el Mossad, y tú podías mandar tu currículum, porque además te lo decía, ¿no?, siendo judío. Luego, para unidades como el Kidón, que ya son unidades muy especiales, principalmente la mayor parte de los miembros del Kidón, de los equipos del Kidón, están formados por exmiembros de las Fuerzas Armadas israelíes, y principalmente de una unidad ultrasecreta que se llama el Sayeret Matkal. Es una unidad ultrasecreta que tiene su base en el norte, en Haifa, en el norte de Israel, tiene su base, y algunos primeros ministros han sido jefes del Sayeret. Ehud Barak, el famoso primer ministro laborista, ha sido jefe del Sayeret. Benjamín Netanyahu fue miembro del Sayeret, y su hermano Johnny Netanyahu, que murió en la operación de Entebbe, era jefe del Sayeret. Tamir Pardo, el actual jefe del Mossad, el actual memune del Mossad, fue miembro y operativo del Sayeret. Por eso te digo que mucha gente sale del Sayeret o de Bien. comandos especiales. Trataremos de aclararlo ahora un poco más. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Me dicen que mande saludos a Deni y Elida, que están escuchando en Punta del Este, en Uruguay, que Uruguay también existe. Te están escuchando. Segunda parte del programa, 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Vamos a daros más datos de otro grupo, los verdugos, dicen, del Mossad y también del Kidón. Surge eso del Kidón. ¿Significa bayoneta? ¿Kidón? Bayoneta es la traducción del hebreo. ¿Y cuándo surge? Significa bayoneta. Exactamente. Surge como tal, como unidad formal del Metzada, la unidad de operaciones, del Departamento de Operaciones Especiales. Realmente
tras el éxito de la Operación Garibaldi, cuando el Mossad, cuando Ben Gurión ordena a Yasser Harel el secuestro de Adolf Eichmann, el famoso teniente coronel responsable de la solución final a la cuestión judía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 60, un equipo especial liderado por un hombre que se llama Peter Malkin. Yo llegué a conocerlo en Washington, ya un hombre ya jubilado, ha muerto hace muy poco tiempo. Son enviados a Argentina, secuestran a Adolf Eichmann, lo meten drogado en un avión del AL y lo trasladan a Israel, donde es juzgado, como habéis dicho, y ejecutado en la horca en el año 62, ¿no? Aquella operación, digamos que provocó la admiración no solamente del resto de servicios de inteligencia de todo el mundo, sino ya incluso de líderes políticos, y por supuesto aquello generó que, debido a la popularidad política que adquirió David Ben Gurión tras esa operación, provocó que él autorizase la creación, ya establecida como tal, de una unidad especial para llevar a cabo lo que se llama en el mundo del espionaje los asuntos húmedos relacionados con sangre, como son secuestros, asesinatos, etcétera, y se establece como tal a partir del año 62, año 63. Están llegando bastantes preguntas. Dicen, tiene que ver con lo que te quería preguntar, si es cierto que el origen del Mossad es de los judíos que se unieron para vengarse del holocausto judío. Y te añado algo que he visto en tu libro: en algunos de esos lugares, campos de concentración, había frases de esos judíos que decían: fuimos asesinados, vengadnos, recordarnos. Y parece ser que algunos de los supervivientes se tomaron al pie de la letra eso de la venganza y organizaron los primeros escuadrones de ejecución, sí, judíos. De ahí puede ser el origen de... Es así, o sea, los primeros escuadrones, vamos a llamarlos como son, escuadrones de la muerte de judíos, contra enemigos del pueblo judío, ya no tanto de Israel, porque todavía Israel no existía en aquella época, se establecen justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Yo te digo como dato histórico, en el año 44 es cuando actúa la primera unidad judía del ejército judío, entran en combate con el ejército británico, formando parte del ejército británico, ¿no? En el año 45, cuando ya ha terminado la guerra, a partir de mayo del 45, esa brigada judía es establecida es acantonada en una zona entre Italia y Austria, ¿no?, en la frontera, y se establece una especie de unidad formada por judíos, por soldados judíos, que comenzaron ya en la Europa de posguerra, comenzaron a recorrer esas zonas que eran de su familia, donde habían vivido sus familias, y muchos de ellos se encontraron en lo que habían sido los guetos, ya guetos que estaban absolutamente destruidos por lo que había sido todo el Holocausto. Encontraron pintadas en las puertas y en la entrada de los guetos, que era la famosa frase que tú dices: fuimos asesinados, vengadnos, recordadnos. La primera unidad que se establece es la Nokmin, una unidad Nokmin. Estaba formada por Israel Karmi, Mayer Shorea y Haim Harkov. Muchos de ellos fueron después diputados en la Knesset, en el parlamento, en el primer parlamento de cuando ya se establece el Estado de Israel, y ellos lo que se dedican es principalmente a infiltrarse en Austria, localizar a exmiembros de la Gestapo, de las SS, ir y ejecutarlos. ¿Y cómo los ejecutaban? Los ahorcaban o los estrangulaban. Se calcula, según dicen, algunas fuentes históricas dicen que el Nokmin llegó a matar a casi 200 exmiembros de la Gestapo y las SS, ¿no? El segundo, digamos, origen de esos equipos de asesinatos fue un grupo que se llamó Represalia, liderados por Tobias Friedman. Yo te voy a contar quién es Tobias Friedman. Yo le conocí en los años 90 a Tobias Friedman, porque Tobias Friedman era el director del Centro de documentación de crímenes de guerra nazis en Haifa, en el norte de Israel, ¿no? Y lo dirigía Tobias Friedman. Tú lo veías realmente, era un anciano encantador, sí, un hombre muy sabio, ¿no? Un hombre que perdió a toda su familia en el gueto de Riga. Por eso luego él tuvo una parte muy importante con una operación
que se llevó a cabo contra Herbert Kukurs. Luego hablamos de este hombre, que lo mataron en Uruguay. Además, fue una operación muy famosa llevada a cabo en Uruguay de asesinato. Y ellos ya se forman, digamos, como una unidad secreta ya más organizada para matar a alemanes. Principalmente su objetivo era matar a alemanes. Para vengarse de ellos. Sí. Te meto un poquito de prisa, que estamos a punto de hacer una pausa para las noticias. Ellos son los que organizan ese plan para envenenar. Sí. Había habido 6 millones de muertos judíos. ¿Querían matar a 6 millones de alemanes? Sí, ellos querían envenenar el agua de Nuremberg, de la ciudad de Nuremberg, porque había representado Nuremberg en el nazismo. Querían envenenar el agua de Hamburgo. No lo consiguen porque son detectados por los servicios de inteligencia británicos, y los detectan y los detienen a muchos de ellos. Pero lo que sí consiguen es envenenar, no se sabe el número exacto, en un campo de exterminio. Se convirtió después de la guerra en un campo de prisioneros de las SS y la Gestapo. Y lo que hizo este grupo fue embadurnar los panes del horno de pan que se les daba a los prisioneros, embadurnarlos con arsénico. Y lo que no se sabe es cuántos mataron, pero según Tobias Friedman me dijo que mataron a más de 500. ¿Sí? Sí, según Tobias Friedman. Ya. Te digo que nos quedan pocos minutos. ¿Has estado en algún campo de concentración? Sí, he estado en Sachsenhausen, he estado en el campo de Ravensbrück, donde mataron a 170.000 hombres, mujeres y niños, en el norte de Berlín. Estuve con mi hijo el año pasado en el campo de Dachau, visitando las cámaras de gas, donde todavía se pueden observar en las partes bajas de las puertas blindadas, de las puertas de hierro de las cámaras de gas, todavía los arañazos que dejaron los presos para intentar salir de la cámara. Y qué lugares tan tremendos, ¿verdad? Conozco Auschwitz-Birkenau también, estuve cubriendo ¿Mauthausen lo conoces? ¿Perdón? ¿Mauthausen no lo conozco, ya. No lo conozco. Pero yo creo que esas eran factorías de muerte, y yo creo que está muy bien que todavía permanezcan en pie. Dicen que sí es cierto que están infiltrados el Mossad en empresas españolas. Sí, claro, es que tienen una unidad especializada en espionaje industrial. ¿Sí? Porque Israel es una de las grandes potencias industriales en la industria del armamento, en la industria de la agricultura, del desarrollo de la ingeniería agrícola. Es decir, que pues posiblemente tendrán, o no sé si infiltrado, pero sí tendrán informadores en las grandes corporaciones petrolíferas como Repsol, estoy seguro, de las grandes corporaciones de ingeniería japonesa, alemana, pues posiblemente, seguramente. Está considerado como el grupo, me refiero al Mossad ahora, el grupo de inteligencia más importante del mundo, ¿no? Y yo creo que es el más efectivo. Sí. Tal vez por el número porque no tiene una organización mastodóntica como puede tener la CIA o el Servicio Federal de Seguridad, el FSB ruso, o el propio Centro Nacional de Inteligencia, nuestro propio Centro Nacional de Inteligencia. El Mossad según fuentes se calcula que no tiene más de 200 personas trabajando en el Mossad. Lo que pasa que es, también, como te decía antes, utiliza una gran cantidad de redes de informadores o redes de apoyo, que son gente normal y corriente, que son judíos o ciudadanos de Israel que viven en el extranjero, que te lo muestran la última operación cuando mataron al líder de Hamas en Dubái, que utilizaron pasaportes de ciudadanos judíos en esos países. Lo único que hicieron fue cambiar la fotografía del ciudadano que había cedido su pasaporte. Algunas de sus misiones superan la ficción, ¿verdad? Sí, absolutamente. La realidad siempre supera la ficción. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, y con Elena Trapero, que ahora se encarga de nuestro mágico sonido. Encantada ella de estar ahí. 900-137-137 en nuestro teléfono. Segunda hora del Espacio en Blanco. Los misterios regresan, y en esta hora muchas cosas todavía para contaros. Nos vamos a ir a una comunidad que la llaman Lugar del Sol, donde entrevistamos a una huichol que nos cuenta algunas cosas, y además esto. Esta noche, en Espacio en Blanco. Es cierto que es el único que conocemos de la meseta. Están alineadas con los astros las piedras, igual que en Stonehenge, con la misma alineación, y que tiene que ver con el solsticio y los equinoccios, y esto lo que nos permite es pensar que tal vez actuará como una especie de reloj para medir las estaciones más frías y las estaciones más cálidas, de cara luego a plantar los cultivos. Y de los que hay en lo que es España, es el más grande.
os perdáis ese descubrimiento, lo llaman el Stonehenge en Toledo. Y además hablaremos de historias de gigantes, pero antes, información de la próxima visita del Espacio en Blanco. En 2 semanas estamos en Albacete y ahí os esperamos, ahí tenéis más datos. La próxima cita del Espacio en Blanco está ya cercana, finales de octubre, una cita obligada con nuestro próximo invitado, Rafael Campillo. Rafa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Aquí ultimando detalles ya. 15, 16, ya decimos esto, ya no sé qué congreso es. Pues es el número 11. Bueno, 11. Sin Albacete, el 14. 14, ya me adelantaba yo. 14, no sé si años, pero sí congresos diferentes, trayendo aparte de las personas más interesantes que hay en este mundo de vida después de la vida, y con un éxito arrollador, casi 1000 personas se reúnen en ese congreso de Albacete, ¿verdad, Rafa? Pues sí, todavía quedan algunas entradas por vender, ¿no? Para ocupar, pero vamos a estar alrededor de 1000 personas como todos los años. Qué bien. Dime qué personajes llegan este año, aunque sé ya adelantaste, vamos a recordarlo. John Aizpurúa, que nos llega desde Venezuela, uno de los, profesor de la universidad y un espiritista increíble, ¿verdad? Sí, bueno, John es un clásico, es un gran amigo de los congresos Vida después de la vida, y lo tenemos de nuevo después de varios años de descanso, pues aquí en esta edición del congreso. Vale, ¿quién más va a estar? Bueno, Bueno, la mañana del sábado, John ¿sí? Supongo que nos va a hablar de espíritus o no sé, o de la vida más allá. Pues mira, va a hablar del mundo de los sueños, porque es un tema que me han pedido varias veces, hablar de los sueños, y John va a hablar porque es un especialista de este tema. Imagino que también lo enlazará con el mundo de los espíritus, por supuesto que sí, pero en esta ocasión se va a centrar en el mundo de los sueños. Vale. Y lo va a compartir la mañana del sábado con María José Cabanillas, Sí. y luego por la tarde pues tendremos a Ramiro Calle, un concierto de Quimia, y por la noche cerraremos el día pues con el Espacio en Blanco, como siempre, y muy agradecido de que nuevamente estés con nosotros en Albacete. Un placer estar ahí delante de toda esa gente bonita. Atentos, no os perdáis la inauguración del Congreso porque va a ser espectacular. ¿Lo puedo contar algo o no? Bueno, ¿A qué hora empieza? Vamos a empezar a las 9:30 empezamos. Voy a mandar una circular a todos los amigos que van a participar en el Congreso, porque vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca, y es cerrar las puertas. Cerrar las puertas 10 minutos, y tú sabes por qué, ¿no? Sí, O sea, en el momento en que empecemos a las 9:30 no puede pasar nadie, porque si no rompería el encanto de lo que tenemos preparado para empezar con el Pues Congreso. no os perdáis 9:30 al inicio del Congreso porque va a ser espectacular. Termina el sábado con ese espacio en blanco para toda la gente que quiera estar ahí viendo cómo hacemos el programa y disfrutando y compartiendo. ¿Y el domingo quiénes están? Pues el domingo empezamos con Aldo Linares por la mañana. Uh-huh. Luego continuaremos con Nathan Wheeler, que es un actor, productor de cine de americano, de Hollywood, y que tuvo una experiencia cercana a la muerte, y bueno, allí me he enterado que en América tiene millones de seguidores, es una cosa increíble. Uh-huh. Y bueno, nos va a hablar de su experiencia, y en esa mañana del domingo también estará con nosotros el padre Ángel y don Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Que vamos a presentar la campaña de apadrinamientos de niños en Benín, en el proyecto que vamos a empezar ahora en Benín. Qué bien. Y bueno, terminaremos la mañana del domingo con Virginia Blanes, para empezar por la tarde, ya para cerrar el Congreso, con Miquel Lizarralde, que también ha estado en otras ocasiones en el Congreso, y Elien Ortega. O sea que estos son los ponentes que este año configuran el Congreso de Vida después de la vida. Algunos de los más importantes representantes de este mundo de vida después de la vida, y con sorpresas. Creo que se va a subastar un cuadro, yo estoy enamorado de él, que hace un tocayo mío también, Miguel, le presentaremos allí, súper bonito. Y no sé, ¿quieres contar algo de ello? Pues sí, quiero contar porque realmente lo que vamos a hacer, y esto no estaba previsto, no estaba en el programa, pensábamos hacer un sorteo para recaudar fondos para este proyecto de Benín, pero vamos a compartir un poquito este año también, por desgracia, para colaborar con este último terremoto que hubo en Indonesia, que bueno, pues que las cosas pasan y luego nos olvidamos a las 2 o 3 semanas, pero siguen pasando muy mal en esa zona y necesitan ayuda urgente. Entonces, con esa subasta, con ese sorteo del cuadro, pues vamos a recaudar fondos para echarles una mano. Perfecto, recordar que es un congreso solidario, gran parte de los
fondos que se recogen son para el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz. Y se te olvidó hablar de César Brandon. Tengo muchas ganas de conocer yo a este. Sí, tengo claro. muchas ganas de conocer a este hombre. Claro, César Brandon, que es un poeta que, bueno, se hizo popular a raíz de ganar un concurso de televisión y que realmente, bueno, hace una poesía increíble. Mira que yo no soy una gran aficionada a la poesía, pero es que esto yo no sé si llamarlo poesía, es algo mágico y es una experiencia el poderlo escuchar con unos poemas que van a ser exclusivos para el Congreso, que no quiero que se pierda nadie. Si tenéis oportunidad de entrar en Internet y poder escuchar, por ejemplo, el poema que dedicó a su madre, que le hizo ganar el concurso, o el poema del 0 y el 1, no sé si lo has escuchado, Miguel, sí. Es increíble, es muy original, muy original. Alguien podía preguntar qué pinta César y, bueno, algunos grupos de música y hay ciertas cosas que se hacen en el Congreso con esto de vida después de la vida, pero todo es vida, ¿verdad? Sí, bueno, son sorpresas que damos. También va a estar con nosotros también un músico de Israel que se llama Ravid Goldsmith, que toca un instrumento de percusión que se llama hand drum, y hasta ahí puedo leer, porque sabes que no podemos decir muchas más cosas. Déjame que ponga un poquito de música y damos la página web. Venga. Y que se animen, quedan pocas plazas y queremos veros ahí en Albacete dentro de, 2 fines de semana. El lugar, primero la fecha, 26 y 27 de octubre. 27 y 28 de siempre octubre. Me confundo, 27 y 28. Justo el día, el fin de semana que se cambia el horario, con lo cual tenemos una hora más. Sí, tenemos una hora más para dormir la noche del sábado, vale. Que viene muy bien porque terminamos un poquito tarde con el programa, sí. Y encantados. Perfecto. ¿Dónde? En el Palacio de Congreso de Albacete. Uh-huh. Y bueno, pues... Página web, sí. Página web www.vidadespuesdelavida.es, ¿sí? Vidadespuesdelavida.es, es muy sencillo de recordar. Y lo que estaba comentando, quedan poquitas más de 100 plazas, o sea, quedan muy poquito y se están llenando últimamente a bastante buen ritmo. Así es que si alguien está interesado, que no lo deje para la última hora. Y yo aseguro, como en años anteriores, que la experiencia va a ser única y que lo vais a recordar si asistís a este congreso. Seguro que sí. Rafa, fuerte abrazo, muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas y va a ser un placer volver a estar juntos en ese congreso con tanta gente bonita y sobre todo con ese sentido especial que tiene solidario para nuestro Padre Ángel. Muchísimas gracias, Miguel, por estar siempre ahí y también muchísimas gracias a todos los asistentes que son realmente los protagonistas de este congreso. Sí, señor. Nos vemos prontito. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Hemos llegado hasta la comunidad Huichol de Lugar del Sol y estamos con su gobernanta, Teresa Latorre, o de la Torre, ¿cómo es? De las Torres. Cuéntame un poco, ¿cómo es la vida aquí en esta comunidad? ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí en esta zona del país? Nosotros de aquí de que bajamos de La Palmita tenemos 25 años viviendo aquí en Potrero de La Palmita. Hacemos ahí vivimos aquí como, con todos los niños somos como 600 personas. ¿Tenéis colegio? ¿Tenéis escuela para los niños? ¿Tenéis médicos? Bueno, pues ahora tenemos escuela desde inicial hasta la prepa nada más. Sí, nada más eso. Y tenemos la clínica, el centro de salud, que pues ahí tenemos siempre al doctor que nos atiende a la hora que vamos. Vivís en medio de un lago, entre 2 ríos, ¿verdad? Aquí es donde está vuestra comunidad. Sí, son 2 ríos. Es el río que va para Aguamilpa y este río, el río Chico y el río Grande. Son 2 ríos. Ya, cuéntame un poquito, ¿qué es eso del Ojo de Dios? El otro día lo pudimos ver en una isla también. ¿Es algo sagrado para vosotros el Ojo de Dios? Ese símbolo que parece una cruz con varias círculos alrededor. Sí, eso es sagrado para nosotros porque ese Ojo de Dios, haz de cuenta que es nuestra raíz. Porque nace un niño recién nacido y ese niño tiene que sonar sonaja en la fiesta del tambor. Y luego ese niño le hacéis algún tipo de iniciación, nos contaba que luego tiene que ir a cazar un venado. Sí, ya que crezca, sí. Sí, ¿cómo va? ¿Va por el monte, por esta selva? ¿Cómo lo caza? Por el monte. Sus papás, pues ellos están chiquitos, sus papás se van a la selva, lo feo, a matar un venado. Sí, a veces matan, a veces no. Porque eso, pues a veces no los matan, nomás
les quitan la sangre y con esa sangre pues ya le embarramos a las jícaras que tenemos, al ojo de Dios y a las cositas que le hacemos a los niños y le embarramos pura sangre y ya lo lleva uno al lugar sagrado. Pero aquí hay venados, hay cocodrilos también en el río. Cocodrilo aquí cerca no hay, para arriba donde no casi no hay gente. Cuéntame, también has hablado del peyote. ¿Utilizáis el peyote como una planta de medicina? ¿Una planta sagrada? Pues ese peyote sí es medicinal porque tú lo pones en alcohol o en lo mueles y le echas alcohol y te lo pones como pomada. ¿Y te cura las heridas? ¿Te cura el daño? Nada más son para si te duelen los pies. Ya ves que a veces caminas mucho y te duelen tus pies, te untas eso y se te quita. ¿Pero lo utilizáis también para comunicaros con los dioses o para trascender o ir más allá de este mundo? Eso lo usan los chamanes. Los chamanes los usan porque ellos ahí empiezan a ir al Real 14. ¿Tenéis alguno aquí en esta comunidad, algún chamán o maracame se llaman también? Sí. ¿Tenéis? Sí, tenemos como 4. Pero el que está más ayudándonos es un mentado Aureliano y Macario. Son 2 esos que nos ayudan más. ¿Creéis que miento tu amabilidad? Sí, pues igualmente que nos da gusto que vengan a visitarnos y que conviden más gente, que nos vengan a visitar, que nos vengan a conocer nosotros los huicholes. Aquí están sus cabañas tabérricas esperándolos con gusto. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero, estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Con la gratitud de nuevo a Guillermo Guerrero, lo habéis escuchado, y a Richard Zarkin, que nos invitaron para estar y nos llevaron a esos lugares mágicos. Y ahora hay una nueva invitada esperando, Ángela Crespo, que nos va a contar un descubrimiento sorprendente que también dentro de poco vamos a querer visitar y al cual los invitamos dentro de poquito. Un Stonehenge o algo parecido aquí en España. Los compañeros de aquí de la radio nos dijeron que se había descubierto uno de los mayores monumentos megalíticos de España y, como no, nos decidimos investigar el asunto y nos pusimos en contacto con una de sus descubridoras, Ángela Crespo, en Toledo. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Encantada de hablar con vosotros. Y nosotros, de que estés ahí, arqueóloga del Grupo Cota 667. ¿Qué es esto del Grupo Cota 667? Bueno, pues somos un colectivo de arqueólogos vinculados al mundo de la universidad, pero también al mundo de la empresa. Y venimos desarrollando pues trabajos desde 2010 como colectivo. Antes cada uno pues en otras empresas, en otras asociaciones. Uh-huh. Hay muchas cosas por descubrir todavía. Bueno, en España, pregunta tonta que te hago. Claro, está todo por descubrir, pero tampoco lo tenemos que descubrir todo, ¿eh? ¿No? No, yo creo que la reserva arqueológica está bien. Sí. Para los que vengan luego, más adelante, con nuevas tecnologías que permitan pues sacar mayor información. Uh-huh. Es cierto eso que decían en Europa, que este país durante mucho tiempo ha sido una especie de paraíso donde venías con un aparatito y te sacabas montones de tesoros. ¿Eso ya ha pasado por fin o todavía se sigue dando? Pues desgraciadamente se sigue dando, porque el uso de los detectores de metales sin ningún permiso arqueológico y de forma pues así, el que quiere va y lo hace, pues desafortunadamente sigue pasando. La gente desconoce que está prohibido el usar esos detectores en yacimientos arqueológicos y el tremendo daño que provocan al final a la arqueología. Ya. Antes de que me cuentes este descubrimiento de este yacimiento o cualquier otro logro que habéis conseguido los de Cota 667, o tú
particularmente? ¿De algún descubrimiento? Bueno, me gusta hablar de mi grupo, porque todos, no es un trabajo individual, siempre tenemos que hacerlo entre todos y todo el mundo aporta. Nosotros fundamentalmente comenzamos como este colectivo trabajando en la arqueología de la guerra civil, en el estudio concretamente de los campos de batalla, de las trincheras, los fortines, la vida cotidiana de cómo vivían los soldados en el momento de la guerra. Y comenzamos en Pinto, en un municipio de Madrid, que estaba en la zona del frente de la batalla del Jarama. Y luego desde ahí pues hemos ido haciendo más estudios sobre la guerra civil, pero también de otras épocas, pues otras épocas de la prehistoria, Roma, pues todo lo que podemos abarcar desde nuestra ciencia. Y de repente la noticia decía que se había encontrado una Stonehenge en Toledo. Cuéntame cómo fue el descubrimiento, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? Sí, bueno, la noticia fue tremenda porque Stonehenge son palabras mayores. Palabras mayores, sí. El titular nos dejó un poco sorprendidos porque salió un poco fuera de contexto. Lo que nosotros queríamos explicar, que el uso podría ser el mismo que Stonehenge, pero no que fuera igual de monumental, como ya habéis podido ver en las fotos. Pero vamos, el descubrimiento lo hizo realmente el alcalde del municipio. Nosotros estábamos trabajando, documentando en 3D un berraco. ¿Qué es eso de un berraco? ¿Un cerdito? Pues una escultura, de piedra, una ¿no? escultura zoomorfa con forma de torito que tienen en la plaza del pueblo y que está vinculado a los betones. Entonces el alcalde se acercó a saludarnos y nos dijo así tímidamente que bueno, pues que en unas fincas que labraba su familia pues había pues como unas piedras colocadas. Además, muy gracioso, decía, pues son piedras colocadas, no nacidas, no nacen. Entonces, bueno, pues nosotros nos acercamos a verlo y efectivamente, a priori, nada más verlo, dijimos, anda, pues esto tiene que ser, o tiene toda la pinta de ser un elemento megalítico. Afinó un compañero, parece un cromlech. Y luego, bueno, pues hicimos las fotografías y a los mayores expertos las enviamos para que pudieran verificarlo. Y bueno, pues todo parece y todo apunta que así es, que es un cromlech, pero con cautela porque todavía no hemos excavado. Ya. Están en un pueblo que se llama ¿cómo? Totanes. En los montes de Toledo. En Toledo. Vale. ¿Cómo es el lugar? Dices una finca, qué curioso que sea la finca del alcalde, ¿eh? No, fíjate, no es la finca del alcalde. Ah, bueno, vale, menos mal. Es de Teresa, que es una señora maravillosa que nos está dejando trabajar. Esa finca es de ella, pero lo que es la parte de la labor lo hacía la familia del alcalde. Ya. Ahora mismo es una zona repoblada de pinos, no se puede labrar, y en esa zona justo aparece lo que aflora el granito, y en esa veta de granito es donde aparecen los círculos, aparece el círculo. Describe un poquito, es un círculo hecho de piedras de granito que no han nacido, sino que aparentemente están puestas ahí. Qué bonito eso de nacer, ¿eh? Sí, eso es lo que me decía el alcalde y me gustó, y además como el lenguaje de la gente que lo vive, como son ellos, pues me gusta también mostrarlo y decirlo. Son dispuestas en forma circular. Son aproximadamente, tiene unos 15, 18 metros de diámetro, es bastante grande, y hay piedras de gran tamaño, pues aproximadamente tenemos piedras de una altura sin excavar. Lo que podemos ver de la altura, hay algunas que miden 1,20 m, 1,30 m, y luego otras más pequeñas, que pueden ser 80 centímetros, 70 centímetros de altura. Y el resto de la piedra suponéis que está enterrado en la tierra, ¿no? Todavía. Claro, digamos que están hincadas. Entonces, bueno, no podemos decir cuánto, creemos que no mucho, pero hasta que no excavemos, hagamos la intervención arqueológica, pues no podemos ver cuánto profundiza. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido.
en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahora esta noche con Ángela Crespo. Qué apasionante debe ser, Ángela, eso de descubrir cosas como esta, ¿verdad? Y empezar a excavar para alumbrar el pasado y que te hable la historia, ¿no? Pues sí, la verdad es que cualquier proyecto de los que llevamos a cabo, sea pues tan sorprendente como este o sea algo más humilde, siempre nos apasiona, forma parte de nuestro trabajo y para lo que nos hemos formado. Entonces, sobre todo lo que más nos gusta es poder darlo a conocer, divulgarlo y difundirlo, que eso pues los medios nos ayudan muchísimo. Me decías que como ¿cuántos metros tienes? 18. ¿Y cuántas piedras hay? ¿Habéis contado? Sí, sí hemos contado, pero aproximadamente te diría que 50. ¿Por qué? Porque hay algunas que se han desplazado, pues bien por porque por ejemplo, cerca de él hay un arroyo y si hubo en algún momento alguna crecida hizo que se desplazaran esas piedras hacia la parte de la cuenca del arroyo. Otras pues por la simple acción de los animales, a veces hacen conejeras debajo y desplazan alguna de las piedras, pero en torno a 50 conforma el cromlech. 50, vale. ¿Quién lo construyó? ¿Habéis podido datar un poco? ¿Decís que se dice, uno de los mayores monumentos megalíticos de España o es un poco una pasada de aseveración? Yo creo que de momento es una pasada de aseveración. Vale. porque como te decía, pues todo está en estudio. A ver, si se confirmara, es cierto que es el único que conocemos de la meseta y de los que hay en lo que es España, de los conocidos en lo que es España, es el más grande. No el de la península, porque la península estudiado y conocido es el de los Almendros en Portugal, que es una pasada de monumental y también de tamaño. ¿Y quién lo construyó, Ángela? ¿Sabéis? ¿O quién hizo ese Bueno, pues si se confirma con la excavación, creemos que puede datar de un periodo desde el Neolítico a la Edad del Bronce. Entonces, no podemos afinar en justo el momento que se hizo hasta que no lo excavemos. Luego, una vez que nosotros excavemos, analicemos los materiales arqueológicos que nos salen dentro, analicemos también, por ejemplo, las semillas y los pólenes, podemos ya datar en concreto la fecha de realización. Es igual que el uso que se le da, el uso que se le pudo dar, pues hay muchas hipótesis. En algún sitio he leído, Ángela, que quizá el uso podía ser como observatorio también, como Stonehenge, como muchos otros que hay aparentemente por ahí repartidos. ¿Podía servir para observar los planetas, la luna, yo qué sé? Bueno, nosotros contamos en el equipo de estudio con un ingeniero experto en divulgación de astronomía y que lleva muchos años estudiando estas estructuras y orientándolas con respecto, a los astros. Y él apunta, Antonio Verdes apunta que están alineadas justo como las que están alineadas con los astros, las piedras, igual que en Stonehenge, con la misma alineación, y que tiene que ver con el solsticio y los equinoccios, y esto lo que nos permite es pensar que tal vez actuara como una especie de reloj para medir las estaciones más frías y las estaciones más cálidas de cara luego a plantar los cultivos. Qué curioso, qué inteligente era esa gente, ¿verdad? Pensábamos que eran atrasados de lo que sabían. Yo quiero visitarlo ya, pero ahora te pregunto, ¿todavía no habéis empezado a excavar en plan más serio, más masivo, para ver si hay algo debajo, si hay cámaras o restos? ¿Habéis encontrado algo?
No, la primera, esto ha sido un proyecto que no ha tenido financiación, que ha sido todo voluntario de nuestro equipo, Cota 667, y el equipo de Ciencia a la Carta, que es de divulgación científica. Pues hemos tenido que hacerlo todo como más pausado y más en ratos libres. Entonces, lo que hemos hecho es dividirlo en fases, y la primera fase ha sido lo que es documentar toda la estructura por medio de dibujos arqueológicos. También le hemos realizado 3D, fotogrametría, y bueno, el estudio del astrónomo y el acondicionamiento de la superficie. Se ha desbrozado toda la zona pues para poder trabajar en ella. Y ahora en la segunda fase es cuando comenzaremos la excavación, y contaremos con ayuda de universidades que también están vinculadas a nosotros, como la Universidad de Castilla-La Mancha, y también la Junta de Comunidades y la Diputación de Toledo, además del Ayuntamiento, por supuesto. Pues ahí está la noticia, un monumento megalítico en España, en Toledo, en Totanes, un pueblecito. ¿Cómo podemos ir? Bueno, yo quiero ir a verlo ya. ¿Vais a enseñarlo? ¿Está de acceso al público? ¿Vais a preparar, me parece, habéis dicho, visitas guiadas? Sí, el pasado 23 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio, hicimos la noche del equinoccio, en la que los científicos decidimos salir fuera de las aulas y de los centros culturales y exponer lo que llevábamos investigado en la misma estructura. Entonces hicimos una quedada, estaba un profesor de la universidad, Juan Pereira Cieso, que habló, es profesor de prehistoria y habló del fenómeno del megalitismo. Estaba también Antonio, el divulgador de astronomía. Estaba nuestro equipo hablando de los trabajos que íbamos a hacer, y pensábamos que habría pues en torno a 50 personas, pero nos sorprendió porque hubo 500 personas. ¡Wow! Sí, a la gente le gusta, siempre decimos que le gusta que le cuenten historias, pero si encima se lo cuentas con la estructura allí delante, pues mucho mejor. Y esto nos ha dado la opción de programar rutas que estamos diseñando ahora con el ayuntamiento de la localidad. Entonces, en muy poquito tiempo, y a través de nuestras redes sociales y de las del ayuntamiento de Totanés, pues se va a poder ver cuándo son estas rutas y los horarios. Yo me apunto a ello antes de que vayan 50.000, 60.000 personas, que se llegará. Hoy. Dime forma de contacto, ¿dónde nos podemos informar de esas rutas? Bueno, pues en las redes sociales de Cota 667 y página web también de Cota 667, y de las redes sociales y la página de web del Ayuntamiento de Totanés. De momento. Perfecto. Más adelante, a lo mejor pues habrá otros medios para informarnos. Sigue contándonos cómo van los trabajos, ¿vale? Si necesitáis que vaya alguien a acabar un poco, yo me apunto también, ¿vale? Sí, ¿te vienes? Sí, me encantará. Pues nosotros encantados de que te vengas. Me encantará. Gracias, Ángela. Estamos en contacto y ya nos vais contando los nuevos descubrimientos que hacéis, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti, enhorabuena, adelante con el trabajo. Muchas gracias. Hasta prontito. Hasta luego. Cuando sea mayor, quiero ser empresaria, astronauta, jueza, escritora, cirujana, investigadora, directora de cine, ingeniera. En el mundo hay 1.100 millones de niñas. Muchas de ellas jamás irán a la escuela. Ninguna debería quedarse atrás. Radio Televisión Española. La fuerza de todos. Vamos con una nueva voz que se une al espacio en blanco. Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Un placer que estés con nosotros, investigador, divulgador y sobre todo, no te puedo llamar rata de biblioteca, ¿no? Pero sí alguien que está metido en las bibliotecas sacando datos y documentos curiosos de hechos históricos. Hombre, más que en las bibliotecas, en los archivos, ¿no? Es decir, las fuentes primarias, que es lo que realmente hace que a veces el misterio tenga ese caché y ese nivel que hay que darle, ¿no? Sobre todo para que quitarle ese lastre que a veces se le ha puesto, ¿no? De que el misterio es algo pues que no tiene sentido, que no es cultural,
y es todo lo contrario, ¿no? Porque además está escrito además por la gente que en su día vivieron los acontecimientos. Por lo tanto, qué mejor que empezar a contar historias como la que vamos a contar, perfectamente documentadas, y que además al día de hoy en Guayaquil, en Ecuador precisamente, pues se siguen celebrando año tras año esta fiesta famosa de los gigantes. Tenemos un viaje pendiente a Ecuador y vamos a ver si nos cuentan esa historia, que en parte nos vas a adelantar tú en un segundito. El texto que tenemos por aquí, las informaciones, dice: antiguos gigantes en Ecuador fueron asesinados por el fuego del cielo. Cuéntame un poquito esto. Primero, ¿había gigantes en Ecuador? Pues según los cronistas españoles, cuando la conquista, sí, porque ellos escucharon a los nativos que comentaban que antes de la conquista pues vieron cómo determinados grupos de estas personas con más de 3 metros y casi 4 metros, llegan a indicar, pues estuvieron sobre todo en la zona de Santa Elena, en Guayaquil, y que además, paseaban en grandes barcos con sus melenas al viento, perfectamente afeitados. Nunca vieron mujeres gigantes, eran todos hombres. Y en esos barcos, cuando llegaban a tierra, lo primero que hicieron fue construir precisamente unos pozos profundísimos de un agua fresquísima que hoy en día se pueden visualizar precisamente en Santa Elena. Pero algunos de estos cronistas españoles llegaron inclusive a visualizar, ¿no?, esa parte de los huesos de estos gigantes, que sin duda alguna, pues pone la realidad, la evidencia sobre la mesa de que estos elementos, estos sujetos, realmente tuvieron su tiempo y estuvieron ahí presentes, pues para de alguna manera deleitar la visualización de aquellos que tuvieron la oportunidad de verles, y sobre todo también, de tenerles, ¿no? Porque cuentan los nativos cómo comían como 5 o 6 veces más que los propios nativos, y esto hacía que las cosechas prácticamente todas se las llevaran ellos, asaltaban a estas cosechas para quedarse con lo que había de ellas, el maíz, la patata, etcétera, y de ahí se alimentaban. Pero también eran caníbales, según te cuentan los propios nativos a los cronistas españoles, como a Herrera, a Garcilaso, que describen todos estos datos, ¿no? Y en 1735, precisamente, uno de estos españoles, Juan de Olmo, va a ser uno de los que encuentre precisamente en una oquedad de una montaña cercana a Guayaquil, los esqueletos y las osamentas y esas grandes muelas que decían que tenían 4 dedos de largos, los dientes de estos gigantes, y que fueron además, paseados, ¿no?, por muchísimos lugares de Ecuador, en concreto de Guayaquil, y el sacerdote de Guayaquil, en este caso uno de los sacerdotes que tenía una gran parte de esta colección de estos huesos, decidió además mandarlos a Madrid, en este caso a lo que sería el equivalente hoy en día, ¿no?, al Museo de Ciencias Naturales, para que los identificaran y los tuviesen ahí perfectamente catalogados. Por lo tanto, estamos hablando de algo que está perfectamente visualizado, visto y documentado, y que sin duda alguna nos acredita que a veces esos moais que vemos cerca de esa zona donde estos gigantes aparecieron, tengan también ese viso de realidad de por qué en la isla de Pascua se encuentran estos grandes gigantes, estos grandes hombres con este moño en la cabeza, como yo le llamo, y que sin duda alguna, nos están también de alguna manera diciendo a través de la historia de que en tiempos anteriores existieron, ¿no?, este tipo de personajes. Ya en la Biblia también se nos mentan a los gigantes, el propio Goliat, por ejemplo, ¿no?, o los Neflis en el Génesis. Es decir, que no estamos hablando de algo realmente desconocido, sino que, lógicamente, para personas nativas de Ecuador, de Guayaquil, que suelen ser bajitos, a lo mejor de 1,60 m, o algunos llegarían a 70, pues ver a este tipo de personajes, sin duda alguna, les aterrorizaría inicialmente. Fermín, hombres de estatura gigante con el pelo largo, sin barba, vestidos con pieles de animales. ¿Se podía pensar que esta gente que estaban viendo, esos indígenas, eran los vikingos, puesto que se sabe que llegaron a esa zona también? Pues posiblemente pueda ser también una razón de peso, ¿no? Yo no la descarto, pero en este caso, desde luego, la estatura que, según los propios cronistas, datan, ¿no?, de los
conocimientos que los nativos tenían y los huesos que luego a posteriori encontraron, hombre, la gente del norte de Europa son altos, pero no tampoco para medir 3 metros, ¿no? Aquí o en el norte de Europa hay gente de 2 metros y algo, como pueden ser grandes jugadores de la NBA, pero sin duda alguna esas otras características fisiológicas de sus extremidades, osamenta o de sus muelas, como nos dicen los escritos, pues no tienen esa particularidad para asociarlo con Pedro de Cieza de León contaba en un relato transmitido por los nativos que un ángel en una masa de fuego descendió del cielo y mató a los gigantes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fuego del cielo? Bueno, esto era algo muy no normal, pero es lo que ellos visualizaban. Cualquier meteorito, cualquier otro tipo de artefacto, ¿no?, de elemento que caía del cielo, según la tradición oral, así fue, ¿no? Por tanto, ellos lo transmitían a Herrera, a Garcilaso, así tal como lo has contado, ¿no? Pero bueno, ahí queda, eso no se puede realmente saber, porque todos estos acontecimientos suceden antes de la conquista, no durante la conquista. Durante la conquista lo único que se visualiza son los restos de estos grandes gigantes, es decir, los esqueletos, ¿no?, en algunos casos. Pero bueno, parece ser que esa es la realidad, ¿no?, que una gran bola de fuego acabó con la vida de estos grandes hombres, ovnis, gente venida del espacio también. Bueno, pues hay muchos flecos ahí y muchas arterias que perfectamente pueden también llevarnos, ¿no?, a pensar pues que posiblemente fuesen también gente extraterrestre. Sabemos que en este mundo hay creencias para todo, y por qué no también esa. Ya. Casi para terminar, parece que los indígenas de Mississippi también tienen una leyenda antigua donde habla que sus antepasados también tuvieron contacto con hombres venidos más allá de las nubes, hombres enormes, vestían una piel gruesa y portaban como armas hachas y palos afilados. Qué curioso que en muchas partes, como has dicho en la Biblia, etcétera, en otros lugares, se hable también de estos gigantes y hay esa coincidencia, ¿verdad, Fermín? Pues sí, por algo será. No hay nada que realmente se repita porque sí, no, sino porque algo ha sucedido en torno a esos fenómenos, ¿no?, a esos sujetos, a esos elementos, a esos hombres, a esos seres humanos que en su día, bueno, pues participaron tanto en América como en el Mississippi, o en los años en que el Génesis estaba a flor de piel, es decir, la historia del pueblo de Israel, pero que sin duda alguna, bueno, pues ahí estuvieron, ¿no?, y por eso se ha escrito y por eso le han quedado en libros tan importantes como la Biblia. Fermín Mayorga va a estar de vez en cuando con nosotros contándonos o aclarándonos algunos de estos extraños, curiosas historias que se han dado en nuestro pasado, pero aportando otro poco más de luz. Fermín, ¿forma de contacto contigo? Bueno, pues para contactar conmigo a través de mi correo electrónico, ferminmayorga@hotmail.com, y a través de, bueno, pues lo que es mi blog, el blog del hereje, donde todos estos temas que se cuentan, pues los voy colgando luego también en dicho blog, y a través también de mi canal en YouTube, en un canal que se llama Crónicas de Chimenea, donde también a través de vídeos pues cuento historias de misterios, como puede ser, por ejemplo, esta de los gigantes de Guayaquil. No os lo perdáis, brujas vampiresas españolas, la bastarda mamadora de leche, los cementerios del Pelele y los niños herejes. Hay un montón de temas que tiene preparado nuestro invitado Fermín Mayorga y pasarán de vez en cuando por el Espacio en Blanco. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Estamos en contacto, Fermín. Venga, será un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Hasta prontito. Seguimos en directo, últimos minutos para ver cómo están las redes sociales. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿Mucho movimiento hoy? Mucho movimiento, sí. Estoy agotada. Sí, se te ve la carita de cansada. Sí. La verdad es que los luchadores nos han traído movimiento, ¿verdad? Sí, ha sido una entrevista que ha despertado mucha curiosidad y que ha tenido a la gente muy volcada. Nos han pasado muchísimas preguntas y muchas que se han quedado en el tintero. No ha dado tiempo a responderlas a todas. Tendremos que seguir. Hay una cosa que queremos hacer, que estamos planteando en esta nueva época, y es que los oyentes nos manden algunos de sus relatos para hacer cosas tan bonitas como esta que quiero que escuchen de nuevo.
entonces Alicia siempre me habló de aquella casa. Me habló de sus secretos. Me habló de respiraciones y me habló de pisadas en los pasillos vacíos. Yo por aquel entonces era bastante escéptico y no la creía. Hasta que un día, estando los dos a solas, en su salón, la mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente. Y tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo, en seco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Rosa Rodríguez ahora y con muchos oyentes que nos mandan sus experiencias. Qué bonito, con los efectos especiales, ¿verdad? Historias reales que muchas veces nos cuentan ellos, ¿verdad? Historias reales que muchas veces el propio protagonista no se atreve a contar en primera persona y que, bueno, pues nosotros ponemos ese medio, ¿no? Dramatizamos y ponemos la voz y los efectos, qué bonito. Y quedan así de bien, sí. Y luego también daremos oportunidad a que sean los que se atrevan a contarlo ellos mismos. Claro, y que sean corresponsales en cualquier parte del mundo para que nos cuenten cómo está el mundo del misterio en diferentes lugares. Ya se están empezando a poner en contacto con nosotros y muy prontito comenzaremos ya esa sección y a contactar con ellos. Vale. Recordar el fin de semana, dentro de 2 fines de semana, Albacete. El 27 y 28 de octubre estaremos allí en Albacete en el 11º Congreso Internacional Vida Después de la Vida. Y nos queda, pues eso, apenas un par de semanas para estar allí. Tenemos una página web, todavía quedan algunas butacas libres que podéis reservar y tenéis que meteros en www.vidadespuesdelavida.es y ahí hacer vuestra inscripción. Vale, y Ramón Álvarez nos ha mandado un trabajo exhaustivo que ha hecho tratando de sacar, bueno, pormenorizando los datos de toda la gente que nos descarga, casi 2 millones de descargas al mes. Sí, la verdad es que es impresionante, así es. Casi 2 millones de descargas. Es el informe donde tenemos las descargas del último trimestre, que correspondería con los meses de julio, agosto y septiembre. Y siempre en estas estadísticas que nos facilita aruba.it se contabilizan las descargas que hacen los oyentes del programa los primeros 7 días después de la emisión.